El punto de partida es este momento hacia el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, que se conoce como la Belle Époque. Es como la etapa inmediata anterior a que comencemos este periodo. Fue un periodo de optimismo, de florecimiento cultural. Es ese periodo que vimos en el cual París se convierte en la capital mundial de la cultura y el arte, más o menos desde 1880, cuando pues en Montmartre se va a convertir en un hervidero de literatos, pintores, poetas y manifestaciones también un poco enfocadas a las masas, como los grandes centros nocturnos del París oscuro. Pero también hay un desarrollo científico, económico. Es hacia 1889 cuando Francia muestra este desarrollo industrial que se va a evidenciar con la construcción de la Torre Eiffel y que de alguna manera pues está reconociéndose como esta Belle Époque. Y esta Belle Époque, un nombre que se va a de alguna manera acuñar posterior al final de la Primera Guerra Mundial, cuando toda esa serie de estragos van a ser valorar como se había vivido anterior a la Primera Guerra Mundial, pues son los que le van a dar este mote, una visión de un periodo muy de la clase burguesa de Francia de final del siglo XIX y principio del siglo XX, y digo muy burguesa porque la verdad en ese periodo, entre 1880 y 1914, hay una contraparte de una población obrera en unas condiciones verdaderamente complejas, con pues una vida que no podría considerarse como la completa del época, pero que al final, y terminada la Primera Guerra Mundial, pues incluso este grupo obrero termina también, en cierta manera, pues valorando lo que fue la época anterior a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un primer corte de caja muy determinante, no solo para la sociedad francesa. Para Francia es importante, pero prácticamente para toda Europa se va a convertir en un evento determinante, y ya lo veremos, insisto, como parte de este momento que da inicio pues a este siglo que es muy complicado, el siglo XX, y que de alguna manera tendrá su corte, por así decirlo, cuando esté acabando el comunismo y el bloque comunista allá por la década de 1990. Pero en lo que comenzó y empezando con esta reflexión de esa línea de tiempo que nos lleva muchos siglos atrás, que lo que comenzó, no es que lo que comenzó muchos siglos atrás con los legendarios galos, alcanzaba un momento pleno, y el objetivo por lo que puse estas líneas es para hacer esta reflexión de todo el tiempo que le ha costado a Francia poder construir una nación que en cierta manera ha llevado una línea continua en su proceso de desarrollo. Y me explico de alguna forma porque si bien hubo una etapa, y voy a entrar un poco en este recorrido histórico, si bien hubo una etapa allá por los años 900 o por los años 1000, en el cual Francia llegó a estar completamente fragmentada en muchos feudos, en el feudo de Gascuña, Aquitania, Borgoña, Normandía, Bretaña, y que en aquellos años, en el 900 y en el 1000, eran más poderosos que la corona, que el rey. De alguna manera, y es lo que trato de reflexionarles sobre la historia de Francia, de alguna manera es uno de los países que han tenido una historia que de alguna forma
tiene una espina dorsal que llega al siglo XX, pues muy diferente a lo que ha ocurrido en otros países, para hacer un poco como el comparativo, lo que le ocurrió, por ejemplo, a la historia de Inglaterra, en la cual, pues primero vino la invasión de los sajones, se hace un primer periodo medieval de 7 reinos, en donde hay un reino que es el de Wessex que puede sobrevivir y que paulatinamente se va configurando una línea con los reyes de Wessex, pero luego llegan los normandos, fueron invadidos por los vikingos y tienen que ir reconstruyendo más o menos su historia un poco como en diferentes momentos. Y en el caso de Francia, a partir de los romanos, que es como el punto de partida de una línea de tiempo, vendrá el momento en el que caiga Roma, pero aparecerán los francos y luego los Capeto, y prácticamente a partir de los Capeto, con las diferentes dinastías que se van a ir presentando, pues nos van a llevar en la historia de Francia pues hasta hasta finales del siglo XIX, pues esta idea de la Francia monárquica. Y luego, en la última parte del siglo XIX, se van consolidando los planteamientos de la Revolución Francesa y sin duda también Francia se convierte en uno de los países en donde más se ha podido capitalizar esta idea pues de la democracia y de los gobiernos liberales. En este proceso de poder de alguna manera exponerles cómo Francia pues es uno de los países que ha tenido más una línea continua a lo largo de los siglos de la historia. Otro ejemplo que les puedo poner en esta no continuidad y que se han tenido que crear estados nuevos con una misma población, pero se crean estados nuevos, pues podría ser el ejemplo de Rusia. Rusia tuvo un imperio que acaba por completo y se tiene que reconstruir un estado completamente diferente cuando viene la Unión Soviética, y luego cae la Unión Soviética en 1991 y se tiene que reconstruir un estado completamente diferente, que es la Rusia contemporánea, que se vive como la Federación Rusa, pero se han tenido que crear estados nuevos y ha tenido que reinventarse en el transcurrir de su historia, algo que no le pasa a Francia en todo el tiempo de su vida. Hasta la misma Alemania se ha tenido que reconstruir cuando cayó el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XIX con Napoleón, cuando se unifica en 1871, cuando se divide en 1949, cuando se vuelve a unificar en 1990. Ese tipo de reflexión y de reconfiguración de historias es la que, por eso les comentaba, pues por lo menos desde que Clodoveo en el año aproximadamente 480 se convirtió en el rey de Francia de la dinastía de los merovingios, pues de alguna forma ha existido una línea de continuidad en la historia de Francia y eso se vuelve muy particular. Punto número 1 de esta reflexión. A eso me refiero con lo que comenzó muchos siglos atrás, con los legendarios galos, alcanzaba el momento de plenitud hacia el final del siglo XIX y principio del siglo XX. Esta plenitud en muchos aspectos, en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural, en toda una serie de avances tecnológicos, las vías férreas, las líneas de transporte marítimo, el desarrollo industrial, la economía comercial, que si bien no es la potencia del siglo XIX, Francia está entre las 5 grandes potencias de final del siglo XIX, junto con el Reino Unido, junto con Alemania, junto con Rusia, ya empieza a vislumbrar por allí Estados Unidos, pero termina el siglo XIX y comienza el siglo XX como una gran potencia, teniendo, pues, y siendo el segundo protagonista más importante en la cuestión de la expansión colonial, después del Imperio Británico,
el siguiente gran imperio colonial de principio del siglo XX es Francia. Y entonces comienza también pues posicionado en un lugar bastante importante en la jerarquía de los imperios del siglo XX. Es de alguna manera una de las razones que hará que pues Francia se convierta en uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Un poco entrando en materia de lo que será nuestro siguiente tema, la Primera Guerra Mundial es una guerra de imperios. Y si bien políticamente la única república que está involucrada, la única república oficialmente como república involucrada en la Primera Guerra Mundial es Francia, pero Francia tiene una estructura imperial fuera de los límites continentales de Europa. O sea, todos los territorios que tiene Francia en 1914, en Argelia y en las Polinesias, lo que correspondía a la parte de Vietnam y lo que hoy es Vietnam, Camboya, parte de Tailandia, pues es un imperio, todas las colonias que tiene en el Caribe, en la estructura fuera de Francia, pues es un concepto y un gobierno imperial y forma parte de este momento en donde se encuentran todos esos imperios, el imperio británico, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el reino de Francia y ¡pum! Pues van a chocar entre todos ellos y pues va a comenzar allí la Primera Guerra Mundial, pero ¿por qué Francia está completamente involucrada entre el top de las potencias del siglo XX?